Bueno, pues en el laboratorio de hoy vamos a seguir profundizando en el servidor que estamos construyendo. El último día vimos que con Node.js se podría construir una aplicación de una manera muy sencilla y que con Express podíamos hacer el esqueleto. En prácticamente 4 líneas de código teníamos un esqueleto de servidor web. Hoy vamos a dar el salto y vamos a ver cómo ese servidor web con ese framework podemos construir una API REST también de una manera bastante sencilla. Lo que sí vamos a incidir un poquito es en el diseño de API REST, en el concepto de API REST, para que sepamos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de API REST y además cuáles son las buenas prácticas que tenemos a la hora de diseñar nuestra propia API REST. Esto va a ser algo que va a ser la primera cosa que vais a tener que construir en la asignatura. Vosotros, cada uno de vosotros con vuestra fuente de datos, lo que vais a hacer es construir una API REST. Con lo cual, estos principios de diseño que vamos a aplicar o que vamos a explicar, tenéis que aplicarlo vosotros en vuestro caso, ¿vale? Bien, bueno, lo primero vamos a hacer un repaso rápido del concepto de servidor web, que ya hemos introducido un poquito previamente, pero quiero que lo tengamos claro porque si no entendemos bien cómo funciona la comunicación entre cliente y servidor, vamos a ir un poco inseguros en todo este concepto de API REST, ¿vale? Bien, lo primero, recordar siempre que en nuestra aplicación vamos a tener un cliente y vamos a tener un servidor. El cliente, que es el navegador, ejecuta JavaScript en la parte de cliente para lo que es la interfaz de usuario. Y en el servidor nosotros estamos utilizando también JavaScript con Node.js, pero en un sistema distinto. Se están ejecutando, como decíamos, en 2 sitios distintos JavaScript. Y la forma, el protocolo, bueno, más que protocolo, el paradigma en el que el servidor ofrece información al cliente es el paradigma de API REST. No he dicho protocolo porque ¿cuál es el protocolo que hemos mencionado previamente? ¿Cuál es el protocolo que se utiliza para comunicar el cliente y el servidor en una aplicación web? El protocolo HTTP. Perfecto. Y habrá ocasiones en el que nuestro cliente también vaya a otro sistema. No tiene por qué estar solo, única y exclusivamente interactuando con el servidor que hemos desarrollado, ¿vale? Bueno. El protocolo HTTP, recordándolo rápidamente, el usuario metía una URL en el navegador que estaba compuesta del dominio y una serie de recursos, y en el momento en el que el usuario presiona ir, ¿qué es lo que sucede en la red? Pues que el cliente se comunica con el servidor, localiza el servidor a través de su IP. ¿Cómo consigue saber la IP del servidor con el nombre? El DNS, se comunica al DNS, el DNS le dice la IP, se conecta al servidor, todo esto con el protocolo TCP/IP, que está por debajo de HTTP, se conecta, abre un socket. Normalmente, ¿en qué puerto abre ese socket del servidor? En el puerto 80, y ahora establece una comunicación TCP/IP. En ese momento tenemos el canal abierto y ahora, ¿qué pasa? Pues el navegador coge y mira cuál es el recurso concreto que ha pedido el usuario dentro de ese servidor. En este caso, ¿cuál sería? No lo leéis, pero pone /recurso. Entonces, lo que hace a través del socket, el navegador le manda un mensaje HTTP, que ese mensaje solicita el recurso, el servidor mira dentro de su sistema. Puede ser un recurso estático, puede ser un archivo HTML, puede ser una imagen JPG, puede ser algo dinámico, puede ser algo que tenga que ejecutar, por ejemplo, un PHP, algo en Python, un Ruby, o en nuestro caso, si esto es un Node.js, puede ser una función que se esté ejecutando dinámicamente y en ese momento el servidor devuelve el recurso. Ese recurso puede ser cualquier cosa. Normalmente
o un contenido de tipo imagen, etcétera, o un HTML, un archivo con hipertexto. En ese momento, si esto es HTML, le llega al navegador el HTML y ¿qué hace el navegador con ese HTML? Se lo enseña al usuario, tal cual. Al usuario le sale barra HTML, H1, le sale eso. ¿Qué le sale? Renderiza ese HTML y se lo muestra al usuario, renderizado. El usuario no ve el HTML, ve la interpretación de ese HTML. Si hubiera algo de código JavaScript, también lo ejecutaría, ¿vale? Esto es, a grandes rasgos, lo que hacía el protocolo, bueno, no solo el protocolo HTTP, sino un escenario completo dentro de una aplicación web, ¿vale? Bien. Si nos fijamos en los mensajitos que se intercambian, este es en el protocolo HTTP, la primera línea siempre es un get, el nombre del recurso y la versión del protocolo que estamos utilizando. Y después hay una serie de cabeceras, ¿no? Que son, pues por ejemplo, información. Normalmente aquí el cliente le manda información sobre qué tipo de navegador es, si acepta compresión para que le mande los datos comprimidos de vuelta para ahorrar ancho de banda. Si hay distintos lenguajes, le dice sus preferencias sobre el lenguaje, por si el servidor le puede servir el contenido en distintos lenguajes. Los juegos de caracteres que acepta. Es decir, el navegador le da todo tipo de información para que él sepa cómo le tiene que mandar la información de vuelta. Pero lo más importante de este mensajito es la primera línea. Es decir, en esta primera línea, el cliente le está diciendo la operación del protocolo, que en este caso es get, que quiere decir quiero obtener, y el nombre del recurso. Después ya la versión, pero bueno, la versión no. Cuando aquí pongo información data, porque opcionalmente le puede mandar información también. No la cabecera, sino información de ¿en qué caso le puede mandar información? Pero exactamente, pero y eso normalmente en las aplicaciones web que habéis hecho, ¿cómo eran? ¿En qué situaciones había en las que se mandaba información desde el cliente? En formulario. Un formulario, ¿os acordáis? El cliente vendía información y se lo mandaba. Un poco raro, mandar información un get. En teoría el protocolo, bueno, la verdad es que no sé si no lo permite o no formalmente, pero los navegadores yo creo que se lo tragan. Es decir, tú podrías, pero no estoy seguro si el protocolo lo admite o no. Lo normal cuando tú mandas datos aquí en el mensaje, que es que tú hagas un post, que hagas un post. Y después, bueno, la respuesta, de nuevo, la primera línea es muy importante. La primera línea es el código de estado de cómo ha ido esa operación, la versión, el código de estado y un mensaje descriptivo de ese código de estado. 200 OK, 404, ¿cuál es el texto descriptivo? Not found, ¿no? 404 not found. Y después, de nuevo, el servidor le puede mandar una serie de cabeceras, un montón de cabeceras, diciendo, por ejemplo, la fecha en la que, para que sepa si ese recurso ha cambiado o no ha cambiado, por si lo tuviera en caché, el tipo de servidor que es, cómo está encriptado, el tipo de contenido que le está mandando, si le está mandando imágenes, HTML, etcétera, y ya por último los datos, ¿vale? Que pueden ser el HTML ya o en binario o la imagen codificada en algún juego de caracteres, etcétera. Yo para esto me gusta siempre recordar, yo no sé si lo habéis trabajado mucho con las herramientas de desarrolladores de Chrome. Las herramientas de desarrolladores de Chrome están muy bien, que son aquí a la derecha, o sea, en el menú de Chrome, si abrís aquí herramientas para desarrolladores, ¿tenéis el Chrome todos instalado? ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado con las herramientas para desarrolladores? Levantad la mano. Levantar. Pero bien levantado, que si no, no veo. Solo ¿el resto nunca habéis abierto las herramientas para desarrolladores de Chrome? Pues una maravilla. Esto es una maravilla. Vamos a ver. Herramientas, si os vais aquí, lo veis, ¿no? Aquí arriba, los 3 puntitos, más herramientas para desarrolladores. ¿Lo habéis localizado todo? Bueno, aquí en las herramientas para desarrolladores son claramente utilísimas, ¿vale? Yo aquí os voy a enseñar una cosa muy, voy a invertir 2 minutos en enseñaros
dos o tres cosas, pero los que tengáis interés, y esto es altísimamente recomendable, de hecho, es bastante probable que os plantee una más adelante, porque esto lo vamos a usar mucho en el frontend. Os planteo un trabajo extra para los que queráis, pero los que queráis ir haciéndolo ya, hay una plataforma que se llama Code School, que tiene una serie de cursos gratuitos para aprender tecnologías y demás. Hay otros que son de pago, ¿vale? Pero hay unos cuantos gratuitos, en particular hay uno que está patrocinado por Google. Vamos a darle aquí. ¿Cómo puedo buscar aquí? DevTools. Ahí está. Que son las Discover DevTools, que es un curso que te plantea en detalle cómo trabajar con la consola de desarrolladores. Es totalmente gratuito. Está financiado por Google. Y bueno, cuando terminéis el curso, pues os dan una insignia, tenéis que hacer unos ejercicios. Vamos, otros años he preguntado a compañeros vuestros cuánto han tardado y dicen que en 6 horas se hace el curso perfectamente. Así que si tenéis interés por profundizar, es muy interesante. Nosotros vamos a usarlo a un nivel muy básico en la asignatura, pero aquí fijaros que te permite hacer cosas como profiling, uso de memoria, para ver cómo puedes aumentar la velocidad de tu sobre todo de la parte de cliente, de la parte de frontend, ¿vale? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, aquí nos va a servir para... hoy voy a enseñaros cómo con las herramientas de desarrolladores podemos ver exactamente lo que pasa en la red cuando nosotros solicitamos una página. Mirad, si aquí bueno, aquí lo primero, para que lo veáis bien, esto un poco... Voy a coger aquí y hay distintos modos de renderizado, los 3 puntitos estos, a vosotros seguramente se os haya abierto abajo. Yo en estos 3 puntitos voy a ponerlo aquí un dock para que se separe, que tenga la ventana de navegador por un lado y la ventana para ponerlo más grande, para que se vea un poco más grandecillo. Si queréis vosotros podéis dejarlo en la misma ventanita. Vale, iros aquí a la pestaña de Network y en la pestaña Network, bueno, sale demasiado chico esto. Voy a darle aquí a borrar. Primero mirar como salí esto en la consola, no lo voy a usar ahora mismo. Entonces, bueno, por cierto, esa consola es la consola donde cuando hacemos console.log en el cliente y se ejecuta en cliente es ahí donde salen los mensajes, en la consola de aquí. Mirad, en esta pestañita que es la pestaña Network podemos ver exactamente qué comunica el cliente con el navegador, y es muy interesante cuando estamos trabajando con el backend. Si alguna vez pasa cualquier cosa, pues es bueno ver exactamente qué está mandando el cliente al navegador y qué le está respondiendo, perdón, el cliente al servidor y qué le está respondiendo el servidor al cliente, y aquí podemos ver exactamente eso. Mirad, si yo me voy, por ejemplo, a una web estática, por ejemplo, LSI, a la web del LSI, aquí en la consola sale exactamente todo lo que ha pasado. Y fijaros que aquí se ve que primero ha solicitado el recurso barra y después ha ido solicitando la hoja de estilo, las imágenes, etcétera. Aquí tiene una información de el tiempo que ha tardado en transmitir el contenido, en renderizarlo, etcétera. Entonces, fijaros, por ejemplo, vamos a abrir este primero. Si yo aquí le doy al primero, aquí tenemos un mensaje, aquí tenemos una información de exactamente qué mensaje se mandó y qué mensaje se recibió. Aquí en Request Headers, si lo veis aquí, Request Headers, esto es lo que el navegador mandó, la petición que hizo al servidor, bueno, las cabeceras, y en Response Headers la respuesta. Pero a mí me interesa lo que sale aquí al lado de View Source. Si le damos a View Source, aquí vemos exactamente el mensaje que se mandó. Este fue el mensaje HTTP que mandó el navegador para solicitar el recurso, que fijaros que dio get, el recurso barra, porque estábamos solicitando el raíz de la web, y todas las cabeceras. Y si nos vemos aquí a Response Header, otra vez a View Source, vemos exactamente el mensaje de respuesta del servidor. Con esta consola aquí podemos ver exactamente qué está pasando entre los dos sistemas. Esto es bastante útil. Bueno,
Aquí podríamos ver todo tipo, bueno, si hay cookies, si en los tiempos en que han invertido. Esto es muy interesante. Fijaros que se ha tardado 5,83 milisegundos en localizar la IP en el DNS lookup. En establecer la conexión, 2,58 milisegundos. En hacer la petición, o sea, la petición original, es decir, en mandarle el request en 90 nanosegundos. Esperar que empezara a llegar datos 31 milisegundos y ya en la descarga de todo el contenido 116 milisegundos. O sea, esto evidentemente es así porque estamos dentro de la universidad, conectándonos a un servidor de la universidad. Si esto lo hacéis entre una red, que yo creo que desde aquí a los servidores del departamento hay conexión gigabit casi, bueno, cableado a nivel de gigabit. Bueno, yo estoy por EduRAM. Aquí seguramente el que haya hecho, el que vaya un poco más lento sería lo de EduRAM, pero por eso van todo tan rápido, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es un poco para que veáis cómo podéis juguetear y el día de mañana podéis ver, cuando estéis navegando por internet, podéis ver realmente el protocolo por debajo, cómo funciona en cualquier momento, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo podemos hacer esto una especie de mini servidor web en Node.js, siguiendo un poco con lo que hicimos el otro día, ¿vale? Entonces vamos a abrirnos, si queréis seguir mis pasos, vamos a abrir Cloud9. Y bueno, cada uno, yo os recomiendo que esto lo hagáis en vuestro repositorio de Sandbox para no estar ensuciando un poco el repositorio de vuestra asignatura, o sea, el de vuestro trabajo. Y bueno, esto voy a hacerlo prácticamente desde cero. Bueno, a ver si me deja. Vale. Bien. Voy a abrir un terminal. En principio tenía aquí esto de Labs, tenía el L04, tenía el branch del otro día, pero como quiero empezar desde cero hoy para que lo veáis otra vez tranquilamente, voy a hacer un git checkout -bl05 y con eso estoy creándome una nueva rama. Y ahora voy a hacer un rm-rf asterisco para empezar desde cero. He empezado ahora mismo, es como si empezara desde cero un proyecto, ¿vale? Dentro de una carpeta y sí, bien. De hecho, vamos a hacer una cosa mejor. Para no liarnos hoy con las ramas, voy a hacerlo desde el principio como si fuera un directorio distinto. Voy a ponerlo aquí todo en minúscula porque quiero facilitar una cosa de después, para no tener que estar trabajando con ramas y demás. Voy a poner SOS 1718-L05. Me voy a crear esa carpetita. SOS 1718-L05, ahora mismo una carpeta totalmente vacía. Los del fondo, o tenéis una vista de águila o no me decís nada. Vale. F11. A ver si consigo yo. Ahí. F11. Ya, ahora sí, ¿no? Se ve, ¿no? Bien. Bueno, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar en un módulo de Node? npm init, porque vamos a inicializar un nuevo paquete. Voy a darle a enter hoy, le voy a dar a enter todo a enter, ¿vale? Porque no me importa poner la autoría ni nada. Entonces, ahora vamos a crearnos un archivo index.js que va a ser el principal del servidor y voy a abrir ese archivo. Bien. Cuando Cloud9 le apetezca,
¿Alguna duda por ahora? Mientras... Madre mía, hoy está esto tranquilito. No sé si se ha quedado así un poco bloqueado. Lo voy a hacer yo a mano. Ya está. Vale. Bueno, pues ¿qué teníamos que... ¿Cómo podíamos hacer un servidor web en Node? Bueno, lo primero era utilizar el módulo Express, que nos va a dar todo el esqueleto. Para ello, se me olvidó, tenemos que instalarlo. npm install express y --save para guardar las dependencias con el módulo dentro del package.json. Una vez tenemos eso, pues lo único que tendríamos que hacer es inicializar una variable donde vamos a cargar el módulo a través de la orden require. Y a partir de esa variable, del módulo cargado, podemos inicializar una aplicación web, o sea, una aplicación que sería el servidor. Aquí le podemos llamar, esto yo por razones históricas le llamo app, porque la mayoría del código de ejemplo que hay sobre Express le llama esto app, pero yo creo que un nombre más correcto sería server, la verdad. Pero bueno, le voy a llamar app porque estoy muy acostumbrado a eso. Pero vamos, tenéis libertad de llamarle como queráis. Entonces, de esta manera acabo ya de construir una aplicación lista para ser lanzada que implemente un servidor web. Bien, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Pues como mínimo hacer un app listen en un puerto. ¿Y qué pasaba con el puerto? Que yo podía aquí poner el puerto 80, pero entonces Cloud9 me dice, oye, no, el puerto 80 no lo puedes, no te puedes conectar al puerto, no puedes empezar a escuchar en el puerto 80, que se lo tengo reservado yo para hacer, ellos lo que harán seguramente será un enrutado, tendrán un servidor que enrute en el 80 todas las aplicaciones que tienen desplegadas. Entonces Cloud9 me tiene que decir en qué puerto puedo escuchar. Para eso, él me define una variable de entorno. Las variables de entorno son variables que están a nivel del sistema operativo. Nosotros con set, el comando set, podemos ver todas las variables de entornos que hay. Y en particular hay una que se llama port, set /grep. Esto lo que hace es de todas las variables de entorno, de toda la salida del comando set, me filtra todas las líneas que ponen port. Aquí podemos ver que hay una variable de entorno que se llama port y que tiene el puerto 8080. Eso me lo ha puesto, esa variable de entorno me la ha puesto Cloud9 ahí. También de hecho hay otra que creo que era IP, que me dice la IP a la que está asociado, que bueno, es 0000, ¿vale? Bien, entonces yo lo que voy a usar es esta variable de entorno port para saber en qué momento, de manera dinámica, dónde me tengo que conectar. De hecho, eso es un estándar de facto. Veremos que la plataforma que vamos a usar para desplegar en producción, que es Heroku también usa una variable de entorno que es port para decirnos la IP donde tiene que escuchar. Por eso es bueno siempre poner eso en el código, no poner a mano un número, ponerlo directamente. Los números fijos solo los vamos a utilizar si estuviéramos nosotros trabajando en local en nuestra propia máquina, y tú ahí sí puedes decir, quiero que abra el puerto 17.820 o el que sea, porque eres tú el dueño de tu máquina y puedes hacer lo que quieras. Si queréis tener código que os funcione tanto para local, cuando le metéis un puerto a mano, como para cuando está la variable de entorno, la manera así más sucinta de hacerlo, pues sería definirnos una variable port, y esa variable port, bueno, voy a ponerlo en el código y ahora os explico por qué esto funciona. Process.emp.port o 1607. Por ejemplo, ¿esto qué es lo que hace? Bueno, process en port, a través del objeto process, el objeto process es un objeto predefinido en Node.js que me da información sobre el proceso que se está ejecutando Node. Ahí tengo todo tipo de información sobre la memoria, ahí a través de process puedo establecer hilos, puedo hacer cosas así de más bajo nivel. Y en particular dentro de process hay una variable emp, que es un array con todas las variables de entorno que están definidas en el contexto de la ejecución de ese proceso. Entonces, con process.emp.port accedo a la variable de entorno port que está configurada. ¿Esto qué es?
un no. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, si esto está definido, lo coge, porque aquí hay evaluación perezosa y te devuelve el valor del puerto, ¿vale? Te lo devuelve. Si no está definido, pues entonces lo que hace es que sigue hacia adelante y coge el numerito 1607. Es decir, que porta al final lo que va a valer es, si está definido process import, el valor de process import, y si no, 1607. Esto ya nos sirve para local. Va a lanzar el 1607, no tengo que definir ninguna variable de entorno, aunque yo recomiendo que incluso en local os acostumbréis también a definir variables de entorno. Esto sería para, en el peor de los casos, si no hay nada definido, arranca a darle un valor, ¿vale? Aunque para que no me dé indefinido, ¿vale? Entonces, ya con esto sería el servidor mínimo que yo puedo construir en Node. Bien, aparte de esto, como quiero ser un purista, voy a también abrirme el package.json. Bueno, parece que Cloud9 hoy se ha ido de huelga, el C9, el comando. Entonces, aquí en scripts voy a añadir lo que os decía, el script start, porque esto es bueno que os acostumbréis, es el comando estándar que se suele usar para arrancar los servidores, ¿vale? Entonces, aquí nodeindex.js, ¿vale? Como nodeindex.js. Bien, pues una vez que tengo esto, yo podría hacer npm start y ya tendría un servidor lanzado, pero es el servidor más idiota del mundo porque no hace absolutamente nada. Es un servidor que se queda escuchando en el puerto y no hace nada, porque no hemos configurado ninguna ruta, no hemos configurado que sirva ninguna información, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos que hacer aquí sería lo primero. Bueno, por cierto, yo os he dicho que lo arranquéis con el npm start, pero la verdad es que el problema de eso es que no nos permite, aquí dentro de Cloud9, no nos permite ver la dirección ni el depurador. Si queréis arrancar el depurador, lo suyo es arrancar el index.js directamente con el run, con run index.js, ¿vale? O también le podéis dar alt F5. Si yo estoy aquí en el archivo principal de mi módulo y doy alt F5, ya esto me arranca el servidor. Voy a ponerlo aquí para que no me quite pantalla. Y aquí ya me dice que está arrancado, pero si yo intento acceder aquí al servidor, no me hace nada. Porque, bueno, a ver que tengo esto. A ver, vámonos. Aquí. A ver, aquí. Esto de la pantalla completa es un rollo total. F11. Esto aquí. Esto aquí. F11. Venga. Llegar lejos así, con tantas pestañitas. Venga. Aquí. Vale. Bien, que no nos hace nada. Esto no hace absolutamente nada. Ahora, vale. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro servidor empiece a hacer cosas? Bueno, pues lo primero, podríamos añadirle una ruta, como hemos visto ya, con app.get. Lo que hace es que voy a configurar cuando alguien le haga un get sobre la ruta que yo quiera. Por ejemplo, vamos a hacer una ruta que nos diga la hora, por ejemplo, la hora de hoy. Para ello, defino la ruta sobre la que escucho y lo segundo es un callback, como bien me pone aquí Node, y ese callback tiene dos parámetros. Tiene un parámetro rec y un parámetro res. Rec, puedo acceder a todo lo que es la petición. ¿Qué podré mirar en rec? ¿Qué cosas de las que hemos visto antes podré mirar en rec? Recursos. Y todas las cabeceras que hemos visto antes, todas las cabeceras que estén aquí en request header, toda esta información estará dentro del objeto rec, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer en res? Mandar yo lo que yo quiera, ¿vale? Ahí es donde yo mando la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a usar res.send. Res.send lo que hace es mandar la información, como vimos, y por ejemplo, date. El objeto date nos da la hora actual, ¿vale? Voy a crear uno, estoy creando directamente sobre la marcha un objeto date, un new date, ¿vale?
Acabo de guardar el servidor y reinicio. Si yo reinicio, voy a tener que irme de este, porque si no, esto es un rollo. Si yo recargo, el recurso barra me sigue diciendo que no funciona. ¿Por qué? Efectivamente, está dentro de time, sí que me da la hora de... el recurso time sí que funciona. En este caso es la serialización. Si yo aquí, esto es un contenido dinámico, si yo lo recargo, pues me está dando... Por cierto, ¿qué hora más rara me está dando? ¿Por qué está dando esa hora? ¿Lo sabéis? Es la hora del servidor, que en concreto es GMT. Cuando pone aquí una Z, eso es la hora UTC, es Universal Time Zone, que es la hora de Greenwich, la de Inglaterra, vamos, la de Londres, ¿vale? Bien, muy bien. Pues un par de cosillas que quiero, ya aprovechando que estoy aquí, que quiero comentaros antes de seguir con mi servidor web. Fijaros que esto es una cosa que tendréis que acostumbraros bastante, que es el concepto de ejecución asíncrona, ¿vale? Esto que estamos configurando aquí es una función que no se ejecuta en el momento, ¿verdad? Que se ejecuta cuando alguien solicita una información. Pero en realidad aquí hay muchas cosas que se ejecutan de manera asíncrona, aunque no nos estemos dando cuenta. Fijaros, si yo pusiera aquí, por ejemplo, un console.log server ready, ¿cuándo se va a ejecutar eso? Se va a ejecutar antes, y aquí, por ejemplo, voy a poner otro console.log que sea pues new request to time, ¿vale? Estos dos mensajes de ¿qué mensaje se ejecutará antes? Cuando yo arranque el servidor. Cuando yo reinicie, ¿qué se va a ejecutar? ¿Qué voy a ver yo en la consola antes? ¿Server ready o new request to time? ¿Cómo? ¿Qué voy a ver antes? A ver. Cuando yo reinicie este servidor, ¿qué mensaje voy a ver en la consola? Server ready, se va a ejecutar todo esto, server ready. ¿Y el new request to time cuándo se va a mostrar en la consola? ¿Cuándo qué? Cuando alguien haga una petición, ¿no? Vamos a mirarlo. Si yo reinicio, aquí me sale server ready, ¿lo veis? Y si yo aquí me voy a la pestañita y hago control R, new request to time, control R, new request to time, control R, control R, control R, un montón de control R, pues aquí están todas las peticiones, se ejecuta cada vez que llega, ¿vale? Entonces veis que esto, yo lo que he hecho es configurar esa función y se ejecuta en el momento en el que vayan. Pero fijaros, esto que yo he puesto aquí de server ready, esto está mal. Porque en realidad, cuando se ejecuta esto, no está el servidor todavía listo. Porque esto tarda un ratito. Esta función de app.listen, esto lo que hace es que coge y se conecta al socket, prepara las cosas y se pone a escuchar. Pero eso tarda un segundo. Tarda unos cuantos milisegundos, pero tarda. No es síncrono. Si esto estuviéramos hablando de un lenguaje síncrono como Java, en Java, yo aquí, por defecto, salvo que haga cosas raras, en Java normal de toda la vida, esto se pararía, esperaría, haría la función y cuando estuviera ya terminado, ya estuviera el servidor escuchando, volvería aquí y ya sé que cuando ejecuta este mensajito es que ya el servidor está listo. Por eso, todos los métodos que son asíncronos, que son la mayoría en Node.js, tienen siempre un callback que tú defines para que se ejecute en el momento en que haya terminado su ejecución. De hecho, lo segundo, bueno, aquí tendría que poner varias, bueno, en realidad lo puedo poner directamente, no hace falta poner lo del hostname, puedo poner directamente un callback, efectivamente, que no tiene parámetros, y este callback se ejecuta cuando realmente el servidor esté listo de verdad, cuando está ya funcionando. Voy a poner aquí server ready false y server ready true, ¿vale?
y mirar qué pasa. Si yo ejecuto... ¿Habéis visto que se ejecuta antes? ¿Qué se ejecuta antes? ¿Qué creéis que se ejecuta antes? ¿El server ready true o el server ready false? El false, porque esto va ejecutándose. App-listen lo que hace es que le da la instrucción a Express, oye, por favor, arranca el servidor en este puerto. Y eso se va ahí a ejecutarlo. Y en paralelo, inmediatamente, mientras Express está todavía ahí abriendo el puerto y todo esto, pues rápidamente sigue a la siguiente instrucción. No se para, sigue para adelante y ejecuta la consola. Esto es muy importante que lo vayamos interiorizando, porque es una de las cosas que más dolores de cabeza nos va a suponer si no lo tenemos claro, ¿vale? La ejecución asíncrona es que la función no se para ahí, se ejecuta en paralelo y sigue para adelante la ejecución, sigue para adelante, ¿vale? De hecho, esto es lo suyo, poner aquí el mensaje este de server ready no tiene mucho sentido. Esto en todo caso sería server yo pondría algo así, setting up en todo caso, y aquí server ready. Esto sería lo lógico. On port por ejemplo, algo así. Esto es lo que yo pondría que sería más formal. PC, Service Sign Up y Service Ready on port 8080. ¿No veis? Esto sería lo suyo. Además, no de una de las cosas más chulas que tiene, lo que pasa es que es un poquito avanzado y no lo vamos a ver en la asignatura, pero para que veáis un ejemplito, por si alguna vez veis un ejemplo fuera, tiene un sistema de eventos internos muy chulo que tú puedes usando el patrón observador observable, tú puedes suscribirte a eventos y te llama. Defines una función asíncrona, puedes emitir eventos y suscribirte a eventos. Entonces, todos los errores que se van lanzando son eventos. Entonces, tú aquí, por ejemplo, si quieres responder al evento, imagínate que ha habido un error cuando se ha arrancado el servidor. Pues eso se hace de una manera muy limpia con este sistema de eventos. ¿Cómo lo hace? Hace si yo hiciera .on, el evento que yo quiero suscribirme, que en este caso es error, y el callback, que es un callback que tiene un parámetro, que es el error que se ha emitido, y aquí esto se ejecuta si ha habido se lanza el evento error en cualquiera de los callbacks anteriores. Entonces, en este caso, pues yo podría poner una especie de un mensaje de error, server not ready. Y voy a poner el error, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Si yo esto lo vuelvo a relanzar, bueno, ahora mismo me va a estar todo ok porque no hay ningún error. Pero imaginaos que yo tengo ya el servidor arrancado, intento yo a mano arrancar el servidor. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un conflicto de el error, el servidor está funcionando en el puerto que me dice Cloud9 y ahora voy a intentar arrancar otra vez el servidor en el mismo puerto. Esto me da un error. Además me dice, ¿veis? Me dice server not ready, error, listen, addr y news. Y estoy tratando yo el error de manera adecuada, ¿vale? Esta sería la manera de poder gestionar eventos en Node, ¿vale? Esto simplemente es para que veáis un ejemplito de cómo funciona este tipo. ¿Vale? Bueno, vale. Ahora ya que tenemos nuestro fantástico servidor y demás, vamos a crear cómo podríamos hacer nosotros un servidor web estático con Express, que simplemente sirviera HTML y JPG. Bueno, pues es con lo que tenemos una línea de texto. Lo único que tenemos que decirle a Express es que, por ejemplo, Express tiene el concepto de middleware, que son como plugins que tú le puedes instalar para que hagan cosas. Y hay un montón de plugins por defecto. Y uno de los plugins que tiene es servir un directorio, como lo que haya dentro del directorio, lo ofrece como recurso
HTTP. Entonces, con use, app use, estoy usando los plugins. Ellos, en realidad, plugins, ellos le llaman middlewares. Middlewares que son como piezas que se ponen dentro de del framework. Lo primero, como siempre, le digo sobre qué recursos se va a usar ese middleware, ese plugin, y el middleware concreto que voy a usar. Y en concreto, el plugin se llama, o el middleware se llama express.static. Bueno, dentro de Express ofrece un montón de middlewares y el static, tú le dices aquí la carpeta donde quieres que ofrezca y la dirección. ¿Cómo puedo saber en qué carpeta lo voy a poner? Bueno, pues lo lógico suele ser, en la raíz del proyecto, se suele poner una carpeta por convención que se llame public, y aquí dentro de la carpeta public ya sé que eso es todo lo que yo meta ahí dentro de public va a estar ofrecido por el servidor Express, ¿vale? Entonces, si yo me meto dentro de public, ¿vale? Yo puedo ver la carpeta entera, porque hay que darle una ruta absoluta, hay que decirle exactamente la ruta donde está esa carpeta. Con el comando pwd me dice la ruta concreta donde está esa carpeta. Yo esto lo puedo copiar con el comando pwd, ¿vale? Lo copio con control C. Creo que con control C funcionaba. Y ahora, comilla, comilla, control V, ¿vale? Entonces, de esta manera yo ya tengo un servidor, lo que pasa es que, claro, no tengo nada dentro. Así que voy a meterme dentro de la carpeta public, aquí ya estoy, y voy a crearme un archivo index.html, y ese archivo index.html, ya no me fío pues va a tener mi típico HTML, head, title, hello, my server, y un body h1, my super tiny server, por ejemplo. Un HTML muy básico, ¿vale? Con este HTML básico yo ya lo puedo probar. Si yo reinicio el servidor, bueno, perdón, claro, cada vez que yo modifico el servidor lo tengo que reiniciar, ¿vale? Y yo si ahora, como lo asocié al recurso barra, si yo voy al recurso barra, debería de no funcionarme esto. Vamos a ver qué ha pasado. Ah, porque no le he dado a guardar. ¿Veis que está la pelotita? Ahora sí. Le doy a guardar, reinicio, y ahora, ¿vale? Ya tengo aquí mi servidor web. Bueno, pues fijaros, con una sola línea de código ya tengo un servidor web. Yo ahí si empiezo a meter, yo puedo meter, por ejemplo, imágenes. Yo me puedo ir aquí a Google, por ejemplo, yo qué sé, ¿quién está ahora de moda? Bueno, Simpson. Homer Simpson, por ejemplo. Homer Simpson. Me voy a coger una imagen de Homer Simpson. Voy a cogerme esta. Abrir imagen. Copiar. O sea, sería guardar la imagen. No, de hecho, fijaros cómo se puede. Sabéis que esto se puede. ¿Cómo coger una imagen directamente? Puedes abrir imagen en pestaña nueva. No, pero esto es un data imagen, perdón. Sería pinchar aquí, visitar la URL. Eso es. Y aquí copiar la dirección de la imagen. Si yo copio la dirección de la imagen, esta es la dirección de la imagen, yo me puedo ir aquí al bash y puedo hacer curl. Bueno, wget, perdón, que está aquí, la dirección, y esto te descarga el archivo que se llama WordHomer no sé cuánto. Voy a renombrar ese WordHomer move WordHomer a homer.jpg. Y ahora yo, dentro de mi index.html, puedo poner aquí un img
src homer.jpg y como no he cambiado el servidor, solo he cambiado el HTML, no tengo por qué relanzar el servidor. Yo, en teoría, si yo refresco esto, ya estoy aquí, lo que pasa es que lo tengo muy grande, sirviendo una imagen, además del HTML, desde mi servidor, ¿vale? Esto es, como veis, un servidor web muy sencillito, es muy fácil de hacer. Bien, vamos a continuar con, vamos a dar el gran salto ahora, porque actualmente lo que estamos haciendo aquí es simplemente un servidor web, ¿vale? Trabajar con un servidor web. Pero nosotros no vamos a hacer un servidor web estático. Nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer una API REST. ¿Y qué es una API REST? Venga, pues os voy a hacer una pequeña introducción de ese concepto. Vamos a ver. Bien, una API REST no es más que una forma de ofrecer información, pero siguiendo unos principios que hagan que esa información sea sencilla de utilizar y utilizando mucho la filosofía que instauró el protocolo HTTP, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de un servicio REST o de un backend REST o de una API REST, nos estamos refiriendo a que ofrecemos la información siguiendo este paradigma. Y hay tres conceptos fundamentales dentro del paradigma REST. Lo primero, toda la información se agrupa en torno a recursos, ¿vale? En el paradigma de la orientación a objetos, todos son objetos, ¿vale? Pues aquí todos son recursos. Y para que nos entendamos, por simplicidad, un recurso sería algo muy parecido a... Por ejemplo, cuando hablábamos en las bases de datos relacionales, con Oracle, MySQL, etc., en esas bases de datos relacionales nosotros hacíamos un modelo conceptual y cada concepto se transformaba en una tabla, ¿no? Más o menos, aproximadamente, ¿no? Cada concepto, si tenemos el concepto usuario, se transforma en la tabla de usuario, el concepto pedido en la tabla de pedidos, ¿no? Bueno, pues aquí los conceptos les vamos a llamar recursos. Lo que antes llamábamos conceptos o entidades en un modelo de entidad-relación, esos son recursos. Después, ese es el primer concepto. Cada elemento del negocio que tenga interés para mi sistema de información es un recurso. Si yo gestiono usuarios, pedidos y tal, tendré el recurso usuario, el recurso pedido, el recurso, ¿vale? Lo segundo, voy a utilizar las directivas HTTP para hacer las operaciones CRUD. ¿Os acordáis CRUD de dónde venía, no? Las operaciones CRUD son las operaciones básicas que me hacen falta para yo poder gestionar información, que son una manera de poder crear recursos, create, una manera de poder obtener recursos, retrieve, una manera de poder actualizar recursos, update, y una manera de borrar recursos o información. Sería delete, CRUD, create, retrieve, update, delete, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar las directivas get, put, o sea, post, si lo hacemos en el mismo orden, post para crear, get para obtener, put para actualizar y delete para borrar, ¿vale? Esas son las 4 directivas HTTP que vamos a utilizar para las operaciones CRUD básicas. Ese es el segundo concepto fundamental de REST, ¿vale? Tenemos recursos y utilizamos directivas HTTP para gestionar esos recursos. Y la última cosa importante, las URLs van a ser el elemento clave para yo poder identificar y localizar mis recursos, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplito de todo esto. Vamos a imaginarnos que nosotros quisiéramos hacer un sistema que ofreciera recursos sobre información sobre ciudades, ¿vale? Sobre pueblos. Bueno, ciudades, más bien. En un UML, pues nosotros tendríamos algo así, ¿no? En la entidad town con 2 propiedades name de tipo string y population de tipo number, ¿no? Bueno, dos objetos que seguirían esto sería el objeto que tendría el name Sevilla, population tal, name Málaga, population tal, ¿vale? ¿Cómo podríamos gestionar nosotros con una API REST este tipo de recursos? Bueno, lo primero que nos hace falta es una URL base, es decir, esta API REST estará localizada en un sitio concreto y lo normal suele ser pues que esté, pues sea el nombre del servidor, la aplicación y ahora /API,
O si el servidor directamente es la aplicación, pues sería barra API directamente. Últimamente también se está poniendo de moda tener un sufijo que se llame API.miservidor y ahí esté ya ofreciéndose directamente el API. O sea, lo primero es la base de la URL, que va a ser común para todos los recursos que yo ofrezco. Para todos mis recursos esa es la URL base, ¿vale? Y ahora, a partir de ahí, de esa URL base, yo por cada recurso voy a necesitar dos URLs distintas. Voy a tener un recurso para gestionar operaciones sobre el conjunto de recursos, ¿vale? Que sería el nombre del recurso en plural. Y después, por cada recurso concreto que tenga, por cada instancia de recurso, por así decirlo, necesitaré una URL específica con un identificador de ese recurso. Además, aquí hay una diferencia clave con los identificadores que nosotros teníamos en las, ¿os acordáis? Las claves primarias que nosotros usábamos en las tablas relacionales, en las bases de datos. Las claves primarias se recomendaba que fueran el nombre o eran autonuméricos, o ¿qué usabais vosotros? ¿Los nombres? Si tuvierais que hacer la tabla town en una base de datos relacional, ¿pondríais como clave primaria el nombre o un autonumérico? ¿Qué? Y por la forma en la que estoy preguntando, creo que ¿no? ¿Vosotros pondríais como clave primaria el nombre en una base de datos, en una tabla relacional? No me digáis que sí porque me da algo. No pondríais. No. Claro, veo a todo el mundo indignado. Claro que no. Bien. No se puede, ¿no? Normalmente en las tablas lo que tendría que hacerse son claves sintéticas que no tengan sentido en el negocio, para que si eso evoluciona, pues no tengas problemas después de formato, etcétera. No se suele recomendar que las claves primarias sean identificadores naturales, ¿vale? En cambio, aquí en las API REST es todo lo contrario. Si hay un identificador, si hay un campo identificador natural, úselo. Por ejemplo, estamos hablando de ciudades, pues su nombre, que ese lo identifica unívocamente. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de usuarios en un sistema, ¿cuál sería el identificador natural de un usuario? Puede ser el DNI, pero si estuviéramos hablando de una aplicación web, un usuario de una aplicación web, ¿cuál sería un identificador que no suele cambiar y lo identifica unívocamente? ¿El? Bueno, IP sería, lo que pasa es que me refiero a, imagina que quieres guardar información sobre un usuario, sobre el perfil de un usuario, lo que sea. El login que tiene, el login suyo. Por ejemplo, en GitHub, nosotros, aunque no lo estemos viendo, pero nuestro login está por todos lados. Arriba está GitHub / cuando entramos y está nuestro identificador, porque el login se utiliza como el identificador natural de un usuario. Entonces, recordar, cuando hablamos de API REST usamos el identificador natural, ¿vale? Entonces, en resumen, tenemos una URL base para todos los recursos y por cada tipo de recurso tendremos una URL para gestionar el conjunto y por cada recurso concreto una URL específica que nos permite operar con ese recurso concreto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues como decíamos, CRUD de Create, Retrieve, Update. ¿Qué hace POST a /towns? Pues lo que hace es crea un pueblo. ¿Qué hace GET a /town? Pues recoge todos los recursos del tipo pueblo. ¿Qué hace PUT? Bueno, PUT no hace nada porque está prohibido. Ahora os digo por qué. Y delete de towns borraría todos los recursos. El PUT no está permitido porque no tiene sentido actualizar de golpe un conjunto de recursos. Lo normal es actualizar cada recurso individualmente, ¿vale? Entonces, estas serían las tres operaciones básicas sobre la lista. Y sobre un pueblo concreto, pues POST no está permitido, no debería de hacerse un POST a un recurso concreto. Get de /town /Sevilla obtiene el recurso concreto de Sevilla, obtiene ese recurso. Put de town Sevilla existe, si existe, actualiza el recurso. Si no, debería de devolver fallo. Y delete borra el recurso concreto, ¿vale?
¿Por qué creéis que esto yo lo tengo tachado? Que si no existe el recurso, no lo crea. Porque uno podría pensar, bueno, yo hago mi API y lo que hago es que, bueno, si alguien me hace un put, es decir, me intenta actualizar algo que no existe, pues yo lo creo, ¿vale? ¿Por qué creéis que eso no es bueno? O un post previo o ese nombre en concreto, o sea, cualquier persona puede ocupar. Bueno, pero imagínate que tú tienes el control de permisos y que eso solo se lo dejas hacer al que puede crear recursos. Imagínate que tú tienes permisos, de hecho ahora hablaremos de autenticación, que ese usuario puede crear recursos y lo que pasa es que en vez de hacer un post, lo que hace es que hace un put con un recurso que no existía y entonces lo crea. Sí, muy seguro. De seguridad es lo mismo, porque tú lo puedes prohibir o permitir al usuario que te deje. O sea, el que pueda hacer post le deja hacer eso también y el que no puede hacer post no le deja hacer eso. A ver, poneros en la piel del desarrollador que está mirando ese manual y dice, venga, pues hay dos maneras de crear un recurso. O haces un post a no sé qué o haces un put. ¿Qué es lo primero que piensa? Hay una diferencia que es mejor. Esta, la otra, y por qué. Y bueno, esa es la primera razón. ¿Por qué complicarle la vida? Es mucho más fácil decirle, solo hay una manera de hacer las cosas. Esta, y punto. Déjate de complicarte. Un post al recurso básico, si quieres crear. Primera. Y segunda, que imaginaros que el desarrollador tiene un fallo en su código y no se da cuenta que él está actualizando algo con un identificador, se ha equivocado el identificador y está metiendo ahí algo por error que él no se da cuenta que es un identificador inválido y entonces empieza a crear sin querer recursos que no deberían de estar creados. Entonces, esto para mí es un ejemplo claro de uno de los principios fundamentales de las API REST. Las API REST están diseñadas para que sean lo más sencillas de utilizar y que el desarrollador, si comete errores, rápidamente vea el fallo posible, esté como a prueba de torpes, por así decirlo, ¿vale? O a prueba de que falle rápido y muy vistosamente para que el desarrollador solucione ese fallo, ¿vale? Entonces, por eso no es muy recomendable eso. Si tú te haces un put a algo que no existe, te dice not found, no está encontrado, ¿vale? Bien, esta llegaréis a conocerla como la tabla azul de la asignatura y es una tabla fundamental, ¿vale? Yo, de hecho, a partir de ahora le llamaré la tabla azul, ¿vale? Aunque no se vea que es azul. Y quiero que la veáis muy bien porque persona que incumpla esta tabla, persona que tiene un suspenso en la asignatura, directo. O sea, esto es como lo fundamental en una API REST. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros sobre un recurso, sobre la lista base del conjunto de recursos, podemos hacer un post, podemos hacer un get, pero el put no está permitido y podemos hacer un delete, que borra todos los pueblos. Y sobre un recurso concreto está prohibido el post, podremos hacer un get para obtener ese recurso concreto, podemos hacer un put para actualizar ese recurso concreto, si no existe, no devuelve que no existe y borra Sevilla y podemos hacer un delete sobre el recurso concreto para borrarlo. Si yo me veo el próximo día en el feedback alguna persona que tiene, por ejemplo, esto implementado, un post al recurso base, eso es que no miro más. 0 en el feedback, 0. Si yo veo eso en un entregable, 0 en ese entregable. Si yo veo eso en el entregable, 0 en él. Cualquier invalidación de esto, cualquier cosa que viole esta tabla azul, es un 0 automático en el sitio que yo lo vea. Y es que no miro más. Porque esto para mí es fundamental, ¿vale? Si os podéis ir de algo de la asignatura, es que esta tabla la tengáis grabada a fuego, ¿vale? ¿Alguna duda sobre la tabla azul? Que es muy importante. Nada, ¿no? Vale. Bueno, estoy hablando de operaciones, pero ¿cómo mando datos? Bueno, pues ya vimos que nosotros estuvimos analizando un poquito el JSON. JSON se ha convertido, como visteis, un poco en el estándar de facto. Entonces vamos a usar JSON por todos lados. Aquí tenéis una serie de enlaces, estas transferencias las tendréis para formatear, etc. Bien,
Bien. Y ahora, ¿cómo puedo hacer una cosa muy común que es relacionar recursos? Yo tengo un recurso por un lado, tengo un recurso por otro y quiero establecer una relación entre ellos. Bueno, pues las URL te permiten de una manera muy elegante establecer esa relación. Imaginaos que yo tengo este UML de aquí arriba. ¿Esto qué significa? ¿Alguien me lo dice con palabras? ¿Qué? No puede existir un hospital sin una fila. Vale, eso es porque esto está rellenito, pero en general, ¿qué quiere decir todo? ¿Qué? Los pueblos que tienen hospitales. Vale, y un poquito más formal. Sí, o sea, lo que quiero que me digáis, pues que hay un recurso o una entidad o un concepto ciudad que puede tener asociado un conjunto de hospitales, ¿vale? Están relacionados, eso es lo que quiere decir ese UML, ¿no? Y efectivamente es una relación en identidad. Si el pueblo no existe, no puede existir un hospital. Bueno, esto sería un poco inválido. Si hay un hospital en mitad del campo y demás, pero bueno. Vale, pues ¿cómo sería, qué creéis que haría esta operación que tengo yo aquí abajo? ¿Qué haría? Post a barra town barra Sevilla barra hospitals. ¿Qué haría? Crear. Post es crear. ¿Y? ¿Un hospital? ¿Algo más? Si no tiene Crearía un conjunto de hospitales si no tiene Sevilla, por ejemplo, crearía. Bueno, imaginando que Sevilla existe. Si Sevilla no existe, te debe dar error por todos lados. Pero asumiendo que Sevilla existe... No, cuidado. Post crea uno y solo uno. Un recurso nuevo. ¿Vale? Crea un hospital y lo asocia a Sevilla. ¿Vale? ¿Y qué haría lo segundo? ¿Tiene uno o tiene N? Todos los hospitales de Sevilla. Fijaros que con las URLs podemos establecer esa relación de jerarquía. Podríamos hacerlo viceversa. Podría tener recursos hospitals barra Virgen del Rocío barra town. Y me devolvería el recurso ciudad asociado a Virgen del Rocío. En este caso sería Sevilla. Lo bueno es que de esa manera puedes estructurar la navegabilidad entre tus recursos en la que te haga falta. O sea, internamente tú puedes tener una base de datos con todo, donde están todos tus recursos, pero los puedes ofrecer de múltiples formas. Lo puedes ofrecer con barra hospitals o barra towns, barra Sevilla, barra hospitals, etc. Hay distintas opciones en función de cómo a ti te sea más cómodo para trabajar con esos datos, ¿vale? Muy bien. Cosas más que vamos a utilizar en la asignatura y que son muy comunes a la hora de gestionar información. Primero, búsquedas, ¿no? Normalmente tú no quieres siempre todos los recursos, quieres un conjunto de recursos concretos. Bueno, pues eso en las API REST, como usan las URL para identificar, hay una manera muy limpia de hacerlo, que es con la interrogación. De hecho, para eso servía la interrogación en el protocolo HTTP original, en las URL, para buscar dentro de todos los recursos, buscar algunos que cumplan una condición. Entonces, con interrogación, tú aquí pondrías las propiedades que debe de cumplir el recurso que tú quieres que devuelva. ¿Esto qué te devolvería? Pues todos los hospitales que estén dentro del área sur y de todas las ciudades que estén dentro del área sur y que tengan hospitales, por ejemplo. Paginación, ¿cómo se hace? La paginación es muy interesante cuando tiene muchos recursos de muchos tipos, muchos recursos en general de un mismo tipo. Tiene tropecientas ciudades de toda España. Y tú ahí, pues, quieres enseñárselo al usuario de página a página, porque no tiene sentido traértelo 100.000 ciudades. O tú las quieres procesar poco a poco. Pues para ello, la paginación, lo que se recomienda es que se utilicen dos palabras clave que están asentadas ya, se han convertido casi en un estándar de facto, que son las palabras limit y offset, ¿vale? Limit lo que te dice es el tamaño de página y offset es a partir de qué recurso quieres que te lo haga. Obviamente tiene que haber una ordenación de los recursos que normalmente suele ser opaca, es decir, es algo interno al servidor. Y simplemente ahí pues te puedes ir recogiendo poco a poco los recursos. ¿De qué número de recursos a qué número de recursos haría esta petición? Según lo que acabo de decir. ¿Cuántos recursos te traería esta petición?
¿10 o 100? ¿Seguro? ¿Cuántos recursos trae? ¿10 o 100? Es 10, es 10. Que quería aquí ver si efectivamente es una pregunta tal. Son 10. ¿Y qué recursos concretos son? Del 1, el recurso número 1 al 10. A ver. Hasta que alguien no me dé una respuesta, no lo sigo, ¿eh? Del 100 al 110. Y los CTs, empezando por el 100, el 100, 101, 102, 103, hasta el 110. ¿Cuál sería la siguiente página? ¿Cómo pediría la siguiente página? Sería limit 10 o 110, exactamente, porque es a partir del 110, exacto. Y a la vista personalizada. Esto es útil cuando nosotros tenemos un recurso que es muy grande. Cada recurso es muy grande. Por ejemplo, imaginaros que tenemos usuarios, los recursos de usuarios que tienen toda la información del perfil, un montón de información, tienen muchísimas cosas. Y ahora yo tengo 1000 usuarios. Y yo quiero pedirle a la API que me dé solo los nombres y los logins de cada usuario, nada más. De todos, pero solo quiero el nombre y el login. Quiero, digamos, un subconjunto de recursos, solo un trocito de recursos. Pues esto lo que se suele hacer es usar la propiedad fields. Pues la propiedad fields igual a y todos los campos que yo quiero separados por coma. Eso lo que te hace, lo que debería hacer la API es devolverte toda la lista de recursos, pues estoy accediendo a barra towns, toda la lista de recursos, pero de cada recurso solo me devuelve el nombre y population nombre, population nombre, population. El resto no me lo devuelve, ¿vale? Lo bueno de todo esto es que con esta filosofía yo puedo encadenar lo que yo quiera. Puedo encadenar y puedo decir, pues mezclarlo todo. Mezclaría con ampersand, limit, ampersand, offset, ampersand, fields igual a... Con ampersand puedo encadenar todo lo que quiera, con lo cual estaría haciendo búsqueda, paginación y vistas personalizadas todo en uno. Y de una manera muy fácil ya puedo estar utilizando cosas avanzadas en los recursos. Las API REST han tenido tanto éxito porque fijaros que con nada, con un ratito que os he explicado esto es totalmente genérico a cualquier API REST. Esto lo hemos aprendido aquí para una API REST de Taos, pero sería exactamente igual si estamos hablando de users, si estamos hablando de cualquier recurso. Y ya podéis hacer búsquedas, paginaciones, relaciones, de todo tipo de operación. Un par de cosillas más. A la hora de devolver la información, pues lo que se suele recomendar es que se usen los códigos de estado de HTTP. Hay 2 millones de códigos de estado, pero estos son los mínimos que se recomiendan y son los que nosotros vamos a pediros de manera obligatoria en la asignatura. Tenéis que tratar estos códigos de estado. Cuando todo va bien, 200 OK. Y en el 201, created, ¿cuándo creéis que se debe de hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se hace un post y se crea un recurso, se devuelve 201 created. Y errores, los mínimos que os vamos a pedir son 400, que es bad request. ¿Cuándo creéis que se debe devolver? Por el nombre. Por ejemplo, que ponga Trauns, pues te dice, no. Bueno, en realidad, si pones la URL mal, perdón, si la URL mal, lo que normalmente te va a decir es not found. Eso es cuando tú estás pidiendo algo que no existe, not found, ¿vale? Not found, que sería el 404. ¿En qué otra situación creéis que puede ser un bad request? Mala petición. Muchos de vosotros no venís con café, ¿no? Vale. Ya voy viendo. A ver, ¿cuándo creéis que puede haber una mala petición? ¿Un bad request?
Bueno, lo que pasa es que eso es que, claro, ahí no. Eso se trata a nivel de otros protocolos, del protocolo TCP/IP en todo caso. O sea, haría mala conexión, daría simplemente un timeout o algo así. A ver, imaginaos que yo mando unos datos que están mal, que tienen un error mal formados, que yo le mando datos mal formados. En ese momento dice, ¿esto qué es? Bad request. Esto no. Unauthorized, pues por cuando meta algún tipo de credencial, ahora os diré cómo se suele poner las credenciales, que intenta acceder a algo y no pueda, pues no estoy mal permitido. 404 not found, hay muchas ocasiones, cuando intento acceder a un recurso que está mal escrito, cuando quiero intentar acceder a una ciudad que no existe, cuando quiero actualizar un recurso que no existe, cuando siempre que haya algo que no está, es not found. Ojo, si yo no tengo ningún recurso, imaginaos que yo empiezo y hago mi primera implementación de la API de Towns y yo no tengo todavía ningún recurso metido en la base de datos, no hay ningún recurso. Si yo hago un get a /Towns, ¿creéis que debe devolver not found? No. Vacío, un array vacío. Entonces, pero si yo hago un get a /town Pernambuco, bueno, Pernambuco no existe, pero pongo Pepito, pues me tiene que decir no, not found. Esto sí es not found. Ese recurso no existe en la base de datos. Ahora, method not allowed. ¿En qué ocasiones creéis que se debe decir esto? Method not allowed en inglés es método no permitido. ¿Cuándo creéis que se debe de mandar a un 405? Efectivamente. ¿Y cuándo es un put que no debe? En la tabla azul. Cuando viole la tabla azul. Si viola la tabla azul, debe de haber un método not found como una casa. En estas dos ocasiones. Cuando haces un post a un recurso base, a un recurso de colección, o haces un put al recurso de la lista de eso es. Muy bien. ¿Y el conflict, cuándo creéis que se puede dar? ¿Cuándo puede haber un conflicto? A ver, conflicto. ¿Cuándo puede haber un conflicto? Que el usuario esté intentando hacer algo y le dice, no, conflicto, aquí hay un conflicto. Por ejemplo, yo intento hacer un post a algo que quiero crear un recurso y ese recurso ya existe. No le puedo decir not found porque el recurso ya existe. Aquí hay un conflicto, no puedes hacer esto. Si quieres actualiza, pero no me crees este recurso. Hay otro caso un poquito más sofisticado que es cuando, imaginaos que yo tengo un recurso ya creado, pero yo hago un put y ahora le meto un nombre distinto al que tenía. No puedes alterar el nombre del recurso, porque entonces estaría, imagínate que intento hacer un put a Taos /Sevilla y le meto como datos name igual a Málaga. Estaría haciendo algo no permitido. No se debe de permitir actualizar el nombre del recurso. Si usted quiere, borre el recurso que está y cree ya el nuevo, pero no puedes hacer ese tipo de cosas. Bueno. ¿Y si quiero actualizar un recurso que no existe? Si no existe, ¿cuál cree que da? No found. Aquí, los que tengáis interés, hay un par de enlaces muy divertidos. Bueno, muy divertidos. Un par de enlaces que te dan todos los códigos de estado y demás. Y si tenéis interés y un día queréis reíros un ratillo, mirar cuál es este código de estado, que es soy una tetera, 418, y este otro de Enhance Your Calm, que es tómate un respiro, sería algo así. Que son dos códigos de estado reales que existen, pero un día, si os queréis, os lo podéis leer tranquilamente. Bien, bueno, a nivel de seguridad, ¿cómo se suele hacer? Bueno, pues hay dos alternativas, o meter una identificadora API key, que le tienes que dar a tus desarrolladores y con esa API key ya pueden, y entonces ya toda URL que tú mandes le tienes que meter interrogación API key igual a tal. O bien en una cabecera. En general es siempre más recomendable hacer las cosas vía cabecera, pero hay veces que por distintas razones no es posible y hay que hacerlo por URL. Ojo,
Lo que se suele decir de que no manden nunca contraseñas y demás por URL, por GET en las aplicaciones web, esto no aplica a este tipo de cosas porque esto en ningún momento pasa por el navegador, la URL del navegador, esto no se ve, no es visual. Además, si tú tienes el protocolo HTTPS, o sea, si tú estás encriptando la conexión entre cliente y servidor, pues en principio, aunque alguien esté, digamos, escuchando la comunicación, no podría enterarse de lo que está transmitiéndose ahí, ni podría capturar la API key. Es decir, que por razones de seguridad ese nivel no lo es. El único aspecto que hace esto un pelín menos seguro que el otro es que, por ejemplo, en los servidores convencionales, cuando tienes un servidor o tienes un sistema de un proxy o un router, va cacheando a lo mejor un log de todas las peticiones que se han hecho y entonces queda en los logs del servidor, quedarían las API keys por ahí metidas. Pero bueno, es que si han comprometido tu sistema para ver los logs del proxy, ya tienes un problema. O sea, es que, vale, tienes un problema adicional porque me han cogido la API key, pero es que es muy chungo ya que estén comprometiendo ese sistema. Pero ese sería el único matiz por el cual, ¿vale? Y ahora, con respecto a esto sí es importante. Con respecto a versionado, ¿cuál creéis que son las dos alternativas a la hora de hacer un versionado de APIs? Bueno, hay dos. Y sería una por la URL, poniendo interrogación version igual a tal, y poniéndolo en la URL base. ¿Cuál creéis que es mejor? Mejor la primera. ¿Alguien tiene alguna otra alternativa? A ver, aquí quiero que os mojéis todos. Que levantad la mano los que creáis que es mejor la primera. Levantad que yo la veo. Levantad la mano los que creéis que es la segunda. 4. Es minoría. Vale, 5. Bueno, pues es mejor la segunda. Es mejor la segunda. ¿Por qué creéis que es mejor la segunda? Esta es la pregunta clave. No es trivial, ¿eh? Pero es muy interesante. ¿Por qué creéis que es la segunda? La semana está en la URL de la versión. Por monitorización, por logs, bueno, eso, mira, eso nunca lo había pensado. Puede ser útil, pero no es la razón principal. Igual aquí. Puede tener versión 2, versión 3, versión 4. O sea, ya os digo de antemano que no es por razones de eficiencia, no es por razones de mantenimiento. Tú puedes mantener los dos modelos exactamente iguales. Ni por complejidad de código, ni por nada. Es decir, es igual de difícil hacer múltiples versiones aquí que múltiples versiones aquí. Sí, parece que estoy haciendo publicidad encubierta de Amazon. Pero esto es. Vale. A ver. Venga. Sí. Sí, eso es di lo que quieras, lo que sea. Versión 1 abajo, me refiero no solo a ciudades, sino a demás cosas. Pero esto también se puede, o sea, por estructuración, en realidad tú en cualquiera de los dos vas a necesitar siempre un manual que te vaya diciendo, oye, la versión 1 tienes esto, la versión 2 tienes esto. Pues tú no puedes navegar, digamos, directamente, ¿no? Por cuestión de estilo, podría estar de acuerdo, pero no es la razón principal. O sea, a mí visualmente a mí me gusta más esto, pero eso ya es una cuestión personal. No, pero es una razón más de peso. Que tú en la de arriba busca el atributo y en los referentes al atributo busca la versión de cada lado. Y en la versión y te da la... Bueno, por temas de parseo son más o menos idénticos. De hecho, hasta que aquí arriba incluso a veces más sencillo porque te daña un array con todos los de estos predefinidos. Aquí tienes que recorrer... No tienes que saber, tú ves el campo 28, es incluso... Yo quiero ver si tú tienes, por ejemplo, dos servidores que sea versión 1 versión 2, ¿sí? Tú arriba estarías haciendo una petición y, digamos, te decantarías por a qué versión del API va a consumir. Igual, versión 1, versión 2. Pero... Y aquí igual, versión 1, versión 2. Eso, desde esa perspectiva, en teoría es idéntico. Quizá van un poquito por ahí los tiros, pero por otra cosa de ese matiz. Bueno, os soluciono el tema. Volvamos a el tema de la facilidad de uso.
Poneros en la piel de que soy unos desarrolladores usando esto. Y tú dices, venga, muy bien, pues tengo... De hecho, esto, fijaros que que, por ejemplo, las primeras versiones del API de Facebook eran así, y todavía de hoy hay muchísimos APIs que utilizan este sistema. Pero es un horror por lo siguiente. ¿Qué pasa si el usuario no le pone la versión? ¿Qué le hace? Tienes que tener una versión por defecto. ¿Y cuál es tu versión por defecto? ¿La primera? ¿La última? No se sabe, ¿no? De hecho, ellos decidieron que la última, ya que te voy a dar la última. ¿Y ahora qué pasa? Que llega un día en que tus desarrolladores están usando estos felices, están súper felices con su sistema, desarrollando tal, y de pronto un día tú les sacas una nueva versión y cambian la versión por defecto. Y has roto la compatibilidad. ¿Qué le pasa ahora a todo tu conjunto de desarrolladores? Que se acuerdan de tu familia y de pronto se rompe su sistema, porque ha pasado aquí. 2 horas después que detectan dónde ha pasado el tema, que buscan y dicen, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde está exactamente el problema? Hasta que detectan que es que ha cambiado la versión por defecto. En ese momento se acuerdan de toda tu familia y dejan de usarte. En cambio aquí, ¿qué pasa? Aquí tú explícitamente dices la versión a la que estás trabajando. Siempre, no lo puedes evitar porque es parte de la URL. Entonces, de esta manera aquí fuerzas a que tus desarrolladores sepan exactamente la versión con la que están trabajando siempre. El día de mañana tú cambias y creas una nueva versión, la versión 2. Pues tú lo anuncias a tus desarrolladores y cada desarrollador decide en qué momento, de manera explícita, cambia de versión 1 a versión 2. ¿Veis? Esa es la auténtica, esa es la razón. ¿Vale? Bueno, os voy a proponer esta como solución, porque esto lo haremos más adelante, lo haremos el próximo día un poquito más en detalle. De hecho, lo vamos a hacer casi el próximo día en detalle. ¿Vale? Vamos a ver cómo podríamos hacer un fragmentito de un pequeño servidor siguiendo estos principios para hacer una API REST de contactos, ¿vale? Que esa es la que el ejemplo de juguete que suelo desarrollar. Vamos a ver. Bueno, lo primero, si yo quiero hacer una lista de contactos, pues ¿cómo será? ¿qué es lo primero que os he dicho que tiene que tener toda API REST? Una URL base. Entonces yo suelo utilizar la variable, por ejemplo, base API igual a API barra v1 barra, por ejemplo. Esta es la URL base, por ejemplo. Entonces, de esta manera, bueno, de hecho, sin el barra, vamos a ponerlo así. De esta manera, yo ahora, los recursos, si mi recurso se llama contacts, es de contactos, pues yo necesitaré un recurso barra contacts al que le voy a añadir la base API. Perdón, vamos a llamarle base API path, que me gusta más. Base API path. ¿Vale? De esta manera yo estaría respondiendo a base API path. Voy a borrar esto para que no se nos... Uy, por cierto, perdonad que se me ha olvidado aquí una cosilla. Aquí esto es muy feo, esto de poner el recurso así es muy feo. Lo suyo es ponerlo relativo al directorio actual. Eso se pone de esta manera. Porque si yo lo subo a otro servidor no va a tener este directorio. Entonces, si yo lo que quiero decir, esto está en la carpeta public del directorio que sea, pues se hace con $dirname. $dirname es una variable predefinida que te da Node, que es la carpeta donde se ha ejecutado el archivo Node index.js, donde se ha ejecutado. Entonces, de esa manera ya es relativo a la carpeta actual, ¿vale? Bueno, esto era simplemente una tontería para que... barra baja, perdón. Barra baja. Underscore. ¿Vale? Entonces, yo aquí, con barra contacts, ¿qué tendré que devolver?
Bueno, pues necesito tener un conjunto de contactos, ¿no? Tener un conjunto de contactos. Pues voy a inicializarme vamos a hacer una prueba básica sin base de datos y sin nada. Vamos a simplemente tener un conjunto de recursos, un array de objetos contacts, ¿vale? Pues tendría contacts es igual a un array. Ese array es un array de objetos que tienen name, dos puntos, voy a ponerlo en formato JSON, name, Pablo, por ejemplo, coma, font, 1, 2, 3, 4, 5, coma, y vamos a poner otro objetito más, que sea Pepe 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Esto es un array de dos objetos y cada objeto, aquí estamos hablando de un recurso name que tiene estos dos atributos, ¿vale? Entonces yo aquí lo que debería devolver es los contactos. Lo que pasa es, claro, ¿esto qué creéis que me va a devolver? Me va a devolver, fijaros, si yo lo pruebo, cuando yo intento hacer a barra API barra v1 barra contacts, fijaros lo que pasa. Voy a reiniciarlo. Barra API barra v1 barra contacts. Vale, esto lo ha hecho bien. Vale, en teoría, esto es que está haciendo la transformación, está haciendo la serialización automáticamente. Pero hay veces que no tiene por qué hacerte la serialización automáticamente. Entonces, deberíamos de hacerla nosotros a mano, transformando en vez del contacts, transformando esto en JSON. Y en los casos en los que sea necesario, eso se hace con json.stringify. Esto lo que te hace es que te genera el JSON de un objeto en JavaScript. json.stringify, ¿vale? Vamos a reiniciar. Siempre que cambiemos el archivo index.js, tenemos que reiniciar el servidor. Claro, aquí no vemos ninguna cosa porque lo estaba haciendo automáticamente el sistema, pero es bueno que lo sepáis porque hay veces que no tiene por qué funcionar. Pero claro, esto es un coñazo, tenéis que estar todo el día JSON.stringify, JSON.stringify, JSON.stringify. Por eso existe un middleware de Express que te transforma automáticamente todos los objetos en JSON, aunque sean muy complejos, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cómo utilizar ese modulito. Tenemos que instalarlo porque este no viene por defecto. Se llama npm, vamos a instalar, se llama body-parser, ¿vale? Body-parser. Vale. Nada, esto es muy fácil. npm install body-parser, por cierto, siempre que instalemos, se me ha olvidado, --save. ¿Para qué? Para que lo meta dentro del package.json la dependencia, ¿vale? Podemos ejecutar todas las veces que queramos, que esto no pasa nada. Si ya está descargado, no se lo descarga y ya está. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo se utiliza ese modulito? Mirad qué fácil. Pues lo de siempre, hago un var express igual a var express, estoy fatal. Body parser igual a require body parser. Y cuando he inicializado sería app.use body parser .json. Así. Entonces, de esta manera, ya cualquier cosa, esto ya tiene configurado un plugin. Esto lo voy a poner un poquito más para arriba, que no me gusta. Y ya, de hecho, esto es más para arriba todavía. Aquí, las variables aquí puestas y ya la inicialización. Esto lo que hace es que cualquier objeto que él vea en JSON los va a transformar en objetos JavaScript y viceversa, ¿vale? Bueno, pues ya con esto no nos hace falta, aunque esto lo hacía automáticamente, pero no nos hace falta hacerlo. Muy bien.
Y ahora, ya con esto, si reinicio otra vez, ya tenemos el sistema listo. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer si queremos hacer un post? Bueno, pues para hacer un post, como post lo que hace es crear contactos, ¿no? Crea un contacto nuevo. Lo que tenemos que hacer sería, en vez de hacer un app.get, pues nosotros lo que haríamos sería hacer un app.post. En ese momento lo que tendríamos que configurar exactamente igual, en vez de la dirección, la ruta, que sería la misma, lo que pasa es que esta sería por get, esta sería por post. Como siempre, tener un callback, el rec-res. Y aquí lo que haríamos sería de la petición que nos hace el cliente, el request, ahí es donde podemos recoger el contacto que queremos insertar. Es decir, cuando nos hacen un post a nuestra API, lo que están haciendo es mandarnos un contacto y nos lo mandan como parte de la petición. En particular, en el atributo rec.body, ahí es donde tenemos el contacto que nos ha llegado. Además, bueno, el contacto nos lleva vía JSON, pero como estamos usando el módulo de body parser, pues ya automáticamente se transforma en un objeto JavaScript. Así que directamente puedo crearme una variable, por ponerle un nombre bonito, que se llame contact a partir de ese atributo de la petición. Pues ya está. Como tenemos un array de contactos, en este caso, pues sería simplemente hacer un contact.push de ese contacto que nos ha llegado. Además, lo suyo sería devolverle algo al cliente. En este caso no vamos a devolverle ningún contenido, sino simplemente el código de estado de que todo ha ido bien. Y para ello tenemos, en vez de hacer un res.send, tenemos send status. Hay un código de estado perfecto para esto. El código de estado de éxito cuando se ha creado un contacto es el 201. Bien. De esta manera ya tendríamos lista nuestra API que permitiría hacer un get o hacer un post. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros probar esto? Porque claro, en el navegador lo único que tenemos es la posibilidad de hacer get. Para hacer un post, bueno, hay distintas herramientas. Yo recomiendo una que es la herramienta Postman. Si buscáis Postman en Google, pues aquí el Postman API Development. Esta herramienta es una herramienta gratuita, muy sencilla de utilizar, pero a la vez bastante potente. Aquí si nos vamos a Product, si no me equivoco, a ver dónde la tenemos. Bueno, en Downloads, a ver, exactamente, Postman para Windows o para Mac. O, bueno, antiguamente había una extensión de Chrome. Pues aquí te lo puedes descargar y es siguiente y ya tienes la herramienta. No es necesario autenticarse, pero si queréis, pues para guardar las pruebas que hacéis, podéis crearos una cuenta aquí. Bien, la herramienta Postman, cuando la arrancáis, pues es una herramienta que es muy fácil de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es... bueno, al principio os puede salir algún mensajito de que hay que cerrar, un mensaje sobre los tipos de elementos que puedes utilizar en Postman, pero nosotros vamos a usar la cosa más sencilla, que es mandar peticiones, la característica más sencilla que tiene Postman. Bueno, en este caso es probable que yo tenga un zoom aquí un poco grande, entonces os salga un poquito distinto, pero simplemente lo importante es que podemos hacer peticiones. Esto sería como la URL de un navegador, es decir, yo podría aquí copiar la URL en la que está desplegado mi sistema. O sea, si le doy a reiniciar para que se rearranque, bueno, le doy a salvar, le doy a rearrancar una vez que he salvado el servidor. Si copio esa URL y la pego aquí, bueno, la tengo aquí, que es sos API /v1/contact. Si hago un get,
pues esto lo que hace es que me devuelve los contactos que tengo registrados. Si yo me copio uno de estos contactos de JSON, y ahora en vez de hacer un get, puedo seleccionar y quiero hacer una petición de tipo post. Para mandar los datos en el post, yo mandaría en el campo body, metería aquí pues los datos del objeto que quiero que se guarde, ¿no? Un objeto contact que tendría name y un atributo phone, ¿no? En este caso John, por ejemplo. Hago send. Fijaros que aquí abajo me dice que la API ha devuelto un 201 created, o sea que todo ha ido bien. Y si ahora vuelvo a hacer un get y le hago a send, pues fijaros que ya tengo un nuevo contacto John. Y de esta manera pues podríamos tener post, put, delete, etcétera, el resto de elementos que conforman una API REST tal como hemos visto. Y con esto vamos a concluir el laboratorio de hoy.